Y Maricruz no pasará hambre a su lado. Para eso no necesita casarse con nadie. Maricruz no pasará hambre mientras yo viva. Pero no creo que sea tu ayuda lo que ella quiere, ¿no? ¿Qué sabes tú lo que... Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Han visto los videos al inicio de la clase? ¿Conocen esta película? Creo que sí, ¿no? A mí me encanta Corazón Indomable. Soy enamorada por Octavio. Bueno, aparte, ¿no? Lo dejé para familiarizar con lo contenido que vamos a ver hoy. Miraron las palabras desde aquí arriba de los videos, mientras aunque, así que, entonces es esta clase gramatical que veremos hoy, ¿sí? Vamos a ver entonces. En esta clase vamos a estudiar sobre las conjunciones, estas palabritas maravillosas, decir, como, pero, que decimos en todo nuestro día a día para ligar frases, es la importancia de saber cuándo utilizar en un texto, los tipos que tienen. Entonces vamos a estudiar. Bueno, ¿o qué son? Establecen relaciones entre palabras o oraciones. Pueden ser coordinantes si unen dos elementos de valor o subordinantes si establece una relación de dependencia. Entonces, las conjunciones es una clase gramatical, né? Son palabras que va a ser establecer una ligación entre dos frases, que pueden ser coordinantes o subordinantes, que veremos ahora. Las coordinantes vinculan elementos de igual valor, que pueden ser palabras o oraciones completas. Entonces, si separamos las dos frases que fueran unidas por una conjunción, ellas tendrán sentido completos, distinto de las subordinantes, que depende de una oración principal. Según la conjunción, la oración subordinada podrá o deberá proceder a la oración principal, aparecer antes o después de ella. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar si yo hablo. En mi mesa está mi cuaderno y el bolígrafo. No juntamos dos frases. En mi mesa está mi cuaderno y mi bolígrafo. Si solo digo que está mi cuaderno, ¿comprendes? No tiene dependencia. Entonces, es una oración, es una conjunción coordinante. Sí, ahora vamos a ver entonces cuáles son los tipos. Bueno, las coordinantes tenemos las adversativas, que contraponen ideas, ¿sí? Es parecida com el de português, adversativas, que vai trazer uma oposição, ¿sí? Son, pero, mas, si. Hay un ejemplo. Mi hermana fue a la fiesta de sus vecinos, pero no fue invitada. Mi hermana fue a festa, mas não foi convidada. Ustedes no hacen eso, ¿no? Bueno, ¿entiendes? Hay una oposición, porque generalmente vamos a fiestas si fomos convidados, invitados, ¿no? La conjunción copulativas indica una adición, agregación. Va a sumar más de unas cosas. Y las conjunciones son y, ni, tanto, como, igual, lo mismo. Miguel estudia y trabaja todos los días. Él estudia y trabaja, dos cosas. A mí no me gustan ni fresas ni plátanos. Sí, también adiciona dos cosas. Solo que tiene que poner atención, pues
la conjunción es la Y, que tiene el son de I. Pero si la próxima palabra empieza con I o HI, tiene que poner la letra E, si no va a quedar con cacofonía, ¿no? I, ¿cierto? Es la conjunción disyuntivas y distributivas, que indican alternancia o elección. Son o, bien, ya, ahora. Y también va a ocurrir como la I. Si la próxima palabra empieza con O, cambiamos por la letra U. Por ejemplo, a la fiesta puede ir mujer o hombre. ¿Comprendes? Entonces cambia por la U para no ficar U hombre, ¿cierto? Ejemplo, Ana camina con su perro de mañana o por la noche. O si una mujer está embarazada y dice, puede ser un niño o una niña, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos, 3 ejemplos de las coordinantes. Acá hay una tabla con las 5 conjunciones que tiene coordinantes copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, explicativas. Y como ya vimos, no vimos las explicativas, es decir, esto es una frase. Hace 8 años que soy amiga de ella, es decir, mucho tiempo, ¿sí? Fácil, comprendido. Creo que tiene que estudiar bastante y decorar estas palabras y la función, los significados de cada una. Bueno, ahora empezamos con las conjunciones subordinantes, que una de la oración va a tener una dependencia. Primero, las conjunciones causales. Introduce una subordinada que expresa la causa o el motivo de la oración principal. Ejemplo, porque, dado que, puesto que. No me gusta escaleras, puesto que me quedo con tontura. Sí, es la causa de no gustar de subir escaleras. Comparativas. Introduce una subordinada que se compara a la oración principal. Cristina viaja más a la costa que cuando era pequeña. Una comparación. Bueno, continuando, tenemos las consecutivas que expresa el efecto o la consecuencia de la oración principal. Tenemos la que, por ejemplo, tenía tantas ganas de ver el mar que se fue de vacaciones al Mediterráneo. Sí, a la consecuencia. Las condicionales introduce una subordinada que expresa la condición. Si Cristina pudiera, se mudaría a la costa. ¿Recuerdan el video del principio? Si Pato come, entonces es una condición. Si no llover, salgo por la noche. ¿Sí? Conjunciones concesivas. Introduce una subordinada que expresa una objeción a lo que enuncia la oración principal, aunque el marido de Cristina tiene que trabajar, ella está de vacaciones. Aunque é como se fosse embora no português. E para finalizar, tenemos las conjunciones finales que va a expresar una intención de finalidad. Cristina se pone crema para que se le cure la quemadura. ¿Para qué? Es la finalidad de pasar la crema. Bueno,
es un poco, no es tan complejo, difícil, pero tiene que decorar que son muchas conjunciones. Y son palabras que hacen toda la diferencia en un texto, que también en las redacciones suman más puntos, ¿sí? Bueno, solo para finalizar, hay acá una tabla, a la tabla con las conjunciones subordinantes. Y para finalizar, vamos a practicar. Vamos a unir estas oraciones para formar una sola. Estoy enferma, no iré a trabajar mañana. Bueno, acá tiene la conjunción ¿por qué? ¿Cómo se quedaría esa frase entonces? No iré a trabajar mañana porque estoy enferma. Sí, es una explicativa que no se va a trabajar por estar enferma. Pregunté a mucha gente, nadie me pudo ayudar. La conjunción pero, una adversativa, ¿cómo se queda? Pregunté a mucha gente, pero nadie me pudo ayudar. ¿Sí? Y ahora vamos a decir cuál tipo de conjunción es la frase. No quería atacarte, sino defenderte. Entonces hay una contradicción. No querías atacarte, sino defender. Una adversativa. Luis juega al tenis y al fútbol. Una adición. Copulativas. Están todos, pero no veo a mis compañeros. Hay también una contradicción, entonces adversativa. Bueno, es una clase un poco más larga, pero tenemos que saber la importancia, ¿no? Es en un texto hace toda la diferencia saber adecuar y cómo utilizar las conjunciones. Es eso, muchas gracias.